¿Por dónde empiezo a desarrollar un videojuego? ¿Cómo consigo el capital para hacerlo? ¿A quiénes necesito en mi equipo? Ya tengo la idea. ¿Cómo hago? ¿Qué sigue? A partir de aquí todo se va volviendo más complejo. Hola, mi nombre es Angelo Dubois y soy experto en desarrollo de videojuegos. Y en esta serie de videos, más bien dicho, es un curso gratis completo que te voy a dejar sobre todo lo que es la producción de un videojuego hasta su lanzamiento al mercado. Es decir, de 0 a 100, todo completo y gratis. Así que aprovéchalo. Y aclaro, aquí no te voy a enseñar a manejar ningún tipo de software, a programar o a manejar un motor gráfico. Eso es tema aparte. Y te aconsejo no saltarte ninguna de las partes del video, ya sea en este video o en los siguientes, porque voy a decir algunas cosas que por más de que tú ya sepas, algunos de los puntos que se tratan en alguno de los videos van a ser adicionales y te van a sumar, te lo aseguro. Bien, en este primer video vamos a hablar de la conceptualización inicial y de todos los primeros pasos dentro de esta cadena de producción de todo el videojuego, cosa que es algo súper complejo, es algo súper prolongado y extendido y que poco a poco vas a ir entendiendo conforme vamos avanzando en el curso. Y así conforme vayamos avanzando ya nos vamos a ir poniendo un poco más técnicos y entrando en mucho más complejidad dentro de lo que viene a ser este proceso de producción. El resto de videos hasta completar los iré dejando en la descripción del video o puedes entrar en la lista de reproducción del canal que se llama Aprende con ADB y ahí vas a encontrar toda la lista con los videos ordenados para que puedas hacer todo este curso completo. Y te recalco que no te pierdas la parte 2, el segundo video, donde vamos a hablar de lo que es el desarrollo del prototipo y lo que es el seguimiento operativo del mismo. Y lo último antes de comenzar, compártelo con quien lo necesite, suscríbete al canal, dale like si te suma y definitivamente puedes entrar a ver todas las opciones que tienes para poder contribuir con el canal y con el contenido que estoy creando. Pero dejándome tu like y suscribiéndote ya estás haciendo un montón. Recuerda que a ti te cuesta solamente un par de segundos y a mí me ayudas un montón. Entonces, ahora sí vamos a entrar en el tema y comencemos. Esta primera parte está enfocada en lo que es la conceptualización y un poco de game design, así que todavía no vamos a pasar a una parte técnica, por lo que esto significa de que lo podemos desarrollar nosotros solos. Es decir, si no tienes ninguna profesión involucrada dentro de lo que es la industria del desarrollo de videojuegos o en esta cadena de producción, no hay ningún problema, porque todo depende solamente de tu creatividad y del conocimiento que tengas a nivel de usuario de la industria en realidad, no ni siquiera a nivel de desarrollo, sino como jugador. Entonces, básicamente esta parte la vas a poder hacer solo o con ese pequeño equipo, ese pequeño grupo de amigos o lo que fuere que conforman en este momento ese equipo de desarrollo, ¿no? Y si eres tú solo, como repito, no hay ningún problema, lo puedes trabajar tú perfectamente esta primera capa inicial. Entonces, lo que vamos a trabajar primero es un borrador, o sea, vamos a pasar a escribir todo lo que te voy a comentar y lo que te voy a decir, lo vamos a plasmar en un borrador, todavía no la documentación principal o documentación oficial de lo que viene a ser tu proyecto de videojuego, sino el borrador de todo lo que es esta primera capa, ¿no? Entonces lo puedes hacer en ordenador, lo puedes hacer a papel y lápiz, no hay ningún problema, la forma que prefieras, pero recuerda, es un borrador, entonces todas las ideas básicas, crudas, digámoslo así, van a ir aquí. Entonces pasemos a hablar del punto 1, que viene a ser el género o subgénero de tu videojuego. ¿Cuál vas a escoger? Ahora, sabemos que hay muchos géneros y subgéneros. No me voy a entramar en todo caso explicándote cada uno de estos o describiéndolos, pero sí te voy a dar el tip más importante de todo. Y es que escojas ese género o subgénero que a ti te apasiona, que a ti te encanta como jugador, como usuario de videojuegos. No te enfoques en cuál es el más rentable, en cuál es el que tiene un mayor público, ni nada por el estilo. Digamos que cuando ya llegas a un punto de ser una empresa más grande, con muchas más responsabilidades y todo lo demás, incluso puedes desarrollar videojuegos por encargo, ¿no? O desarrollar otro tipo de videojuegos, delegando la dirección, delegando el proceso de producción a otros profesionales. Pero en este punto en el que estás comenzando, en el que es tu primer proyecto de videojuego, ¿no? Vas a tener que escoger un género y subgénero que a ti te apasione, que sea el motor de todo lo que vas a hacer, porque realmente producir un videojuego es algo bastante complicado, largo, tenso, estresante y requiere de muchas horas y mucha dedicación.
¿no? Entonces, y recursos también. El encontrarte apasionado por lo que estás haciendo es la clave del éxito. No te enfoques en el género o subgénero que vende más, sino enfócate en el que más te apasiona a ti. Va a ser de repente de acción-aventura, va a ser solamente de acción, va a ser de plataformas, va a ser un simulador, puede ser un simulador de conducción, de aviones, puede ser un simulador de alguna experiencia, de alguna profesión, puede ser un survival horror, ¿no? Como lo pueden ser Resident Evil o puede ser Silent Hill, por ejemplo. Puede ser, digamos, un shooter, puede ser un first person shooter, puede ser un MOBA, un RPG, etcétera, etcétera. Entonces, enfócate en escoger bien ese género y subgénero y avanzas con él. Número 2, es momento de pensar en el concepto y de qué va a tratar tu videojuego. Entonces, definir exactamente cuál va a ser el universo de ese juego, de qué va a tratar, cuál es el objetivo principal de ese videojuego, cuál es su razón de existir, por qué como usuario las personas o por qué los usuarios, más bien dicho, se van a enganchar con tu videojuego. ¿Cuál va a ser ese concepto principal del que va a tratar, ¿no? ¿Cuál va a ser ese universo? Ese es el punto 2. Aterrízalo en tu borrador, descríbelo de una forma breve. No necesitas ser súper, no necesitas explayarte al máximo. Simplemente de una forma coherente, comprensible, y que definitivamente te deje a ti en claro y a las personas que trabajan contigo en claro de qué es lo que va a tratar este videojuego, cuál va a ser ese concepto principal que va a tener. Ahora hablemos del punto número 3, que es en qué plataforma vas a lanzar tu videojuego. Existen múltiples plataformas y así como lo puedes lanzar solamente en una, lo puedes lanzar en varias, ¿no? Entonces, pero esto va a depender de muchos factores que vamos a ir hablando más adelante. Ahora, la plataforma puede ser, las más usuales, las más comunes son PC y móviles, como bien lo sabes. Pero también puedes lanzarlo para lo que viene a ser consolas, por ejemplo, ¿no? O puedes lanzarlo en web. Entonces, mucho va a depender de cuál es la misión que tienes, cuál es la visión y misión que tienes con el tema de la empresa que quieres crear de videojuegos o con este proyecto de videojuegos, si es que aún no lo has pensado más allá como un tema de empresa, que deberías hacerlo desde el principio. Pero básicamente, ¿cuál va a ser esa plataforma, ¿no? Ahora, esto involucra muchos temas de aspectos técnicos. Si lo vas a lanzar, por ejemplo, en consolas, vas a necesitar licencias, vas a necesitar un equipo especial para poder desarrollar para esa plataforma que te lo da la misma empresa dueña de la plataforma, ¿no? Dueña de la consola de la que estemos hablando, ya sea PlayStation, ya sea Xbox, ya sea Nintendo, lo que fuera, ¿no? Entonces, siempre vas a tener que tener en cuenta tanto aspectos técnicos como aspectos de presupuesto y de tiempos para escoger la plataforma en la que lo vas a lanzar. Ahora, lanzarlo en múltiples plataformas no es que lo desarrollas para una sola y puedes sacar para todas las demás plataformas, sino que hay diferentes aspectos técnicos que cambiar y cubrir para desarrollar en específico para una u otra. Si bien hay algunas cosas principales que se pueden desarrollar, digamos, de forma multifacética para las distintas plataformas, hay muchos puntos clave, especialmente relacionados a controles, es una infinidad de cosas técnicas que podemos hablar más adelante, pero que vas a tener que tener en cuenta para eso, ¿no? Entonces, digamos que lo más usual es que te inclines por PC o te inclines por móviles. Ahora, la vertiente de esto está en si vas a involucrar otras tecnologías, como lo son la realidad virtual o lo es la realidad aumentada. La realidad aumentada más que nada se utiliza en un entorno publicitario, por decirlo así, ¿no? Quizás para desarrollar un videojuego relacionado a alguna activación física presencial o de repente para algún cliente que quiera exponer un producto de una forma más sorprendente, más innovadora, tecnológica, ¿no? No es tanto como para enfocarse en el desarrollo de un videojuego per se, pero la realidad virtual sí. Entonces depende de cuán inmersivo vas a querer tú que sea tu juego y qué tan ambicioso quieres que sea el juego también, ¿no? Entonces, porque puede ser un juego rápido, casual, también hecho para realidad virtual, como puede ser un juego mucho más complejo. Pero mientras más complejo, más cosas va a involucrar también que tienes que tener en cuenta para los aspectos de programación, técnicos y etcétera, que vayan a involucrar el uso de las gafas especiales de realidad virtual, ¿no? Ya sea si es en PC con Oculus Rift, por ejemplo, o si es en PlayStation con el PlayStation VR, etcétera, ¿no? Y las diferentes gamas de lentes de realidad virtual que existen. Considera qué tan importante o relevante va a ser para tu proyecto hacerlo con realidad virtual o no. Número 4. Momento de hablar de enfocarte en la historia, en lo que se llama el game lore.
en lo que viene a ser la esencia de esa historia de tu juego, de tu videojuego, ¿no? Entonces, aquí vas a definir también algunos personajes principales, algún importante secundario, pero no vas a desarrollar la historia por completo. Es solamente, digamos, la esencia de la historia. Entonces, pero para tener una esencia de historia, tienes que tener algunos personajes ya involucrados, ¿no? Ahora, no te olvides que la historia que tú vas a desarrollar no es como la historia de un libro, ¿no? Para una novela, para un cuento. No es algo que simplemente se va a leer, sino es algo que se va a experimentar, a sentir, a percibir desde otro ángulo y desde un ángulo visual también, ¿no? Y auditivo. Entonces, tu historia tiene que ser muy inmersiva con el tema de lo que viene a ser el videojuego mismo. Ponte desde este ángulo y esta perspectiva. ¿Te va a gustar a ti como jugador de ese género que has escogido la historia que estás desarrollando, que planteas para el juego? Si a ti te gusta, eso significa que a otros jugadores como tú, que les apasiona ese género, también les va a gustar. Entonces, enfócate mucho en eso al momento de desarrollar la historia, o de a quien le vayas a pedir que la desarrolle, ¿no? Ahora, lo más usual es que tú mismo desarrolles, si es que no se te da bien lo narrativo, que tú mismo desarrolles el tema del concepto de la historia en esencia, y que luego otra persona especializada la desarrolle, ¿no? Pero eso lo tocamos en otro punto. Pasamos al número 5, y el número 5 es hacer brainstorming, hacer lluvia de ideas y definir conceptos junto con las personas que tengas en tu equipo, que sean parte del desarrollo de este juego, o si eres tú solo, que compartas tu idea con otras personas que sean apasionadas del mismo género, ¿no? Ahora que existen las redes sociales, a través de Discord probablemente puedas contactar a otros jugadores como tú y que te den su feedback de esto, ¿no? Ahora, ten mucho cuidado porque te podrían robar la idea, ¿no? Entonces, usualmente existe un documento que se llama el Non-Disclosure Agreement, un NDA, que es un documento que se firma diciendo que no vas a divulgar nada, ¿no? Respecto a esto. Entonces, de repente puedes crear un entorno en el cual las personas que te dan su feedback, al tú contarles la idea, sea un grupo cerrado, privado, y que ellos estén aceptando esos términos y condiciones, ¿no? Entonces, tienes que manejar con pinza ese tema. Pero puedes obtener ese feedback de las personas y, lógicamente, definir algunos conceptos. Ahora, ¿a qué me refiero con definir conceptos? A eliminar algunas ideas, algunos puntos dentro de tu historia, de lo que va a tratar tu juego, ¿no? Definir si la plataforma es correcta o no es correcta, o qué otras plataformas puedes incluir, etcétera, etcétera. Pero más que nada relacionado a la historia y cómo se va a desarrollar el juego. Entonces, con esto, ya sea con usuarios o potenciales usuarios externos o con parte del equipo, vas a eliminar algunas cosas o vas a añadir otras también, dependiendo de ese feedback que recibas, ¿no? Y de esa lluvia de ideas que se genere ahí. Pero para eso sirve. Entonces es momento aquí de definir ciertos conceptos y irlos tachando en tu borrador y añadiendo otros. Bien, entonces pasamos a la última parte de este primer video del curso, y es el tema de enfocarte, sexta y última parte, y es el tema de enfocarte en lo que es el desarrollo de la historia del juego. Ahora, no es como en el punto anterior que te mencioné, el tema de solamente escribir la esencia en el borrador, sino que acabas de escribir o en el mismo borrador o en un borrador aparte la historia ya más compleja del juego, ¿no? Ahí ya te vas a explayar un poco más. Ahora, puede que tu juego sea un juego más casual y no requiere una historia tan entramada y desarrollada, sino una historia más breve, un poco más puntual, de repente enfocada un poquito más en cada personaje y una cosa más rápida, pero que siempre sea, pues, que engancha al usuario, que engancha al jugador, ¿no? Entonces, pero sí, estamos hablando de un proyecto más ambicioso, más complejo. Acá sí vas a dar rienda suelta a toda esa creatividad, a toda esa parte narrativa, y nunca olvidándote de lo más importante, que es que no es una historia no estás escribiendo un libro, no estás escribiendo un cuento, estás escribiendo una historia para un videojuego. Entonces, esto involucra el hecho de que tengas en consideración los momentos de juego claves que suceden en algún punto de tu historia. Entonces tienes que considerar ese gameplay que va a ocurrir allí, especialmente si hablamos de un juego de acción-aventura o de un survival horror, por ejemplo, ¿no? Que va a tener momentos pico, momentos clave, momentos, si es un survival horror, por ejemplo, momentos en los que te va a hacer saltar del asiento, momentos en los que te va a tener enganchado o intrigado y que de pronto te va a generar una sorpresa, o por ejemplo, si es una acción-aventura, momentos en los que tu personaje va a tener que escapar de alguna situación, cosas similares. Entonces,
Tienes que tener eso en consideración a la hora de escribir la historia y acá sí dale rienda suelta a tu creatividad. Muy bien, entonces ya tienes los 6 puntos clave de este primer video del curso gratuito que te estoy dando de cómo desarrollar un proyecto de videojuego de 0 a 100. Entonces nada, solo me queda agradecerte por estar aquí. Mira el resto de videos, como te dije al principio, en la descripción, o también puedes encontrarlo en la lista de reproducción que dice Aprende con ADB. Ahí van a estar todos ordenados correlativamente. Puedes darte una vuelta por mi página web, angelodua.es, para ver las formas de contribuir con el canal y con mi contenido, para poder seguir creando todo este contenido de valor y mucho contenido más que te va a servir y te va a ayudar a entender mejor esta industria de desarrollo de videojuegos, y tanto de desarrollo personal, de emprendimiento y de desarrollo profesional. Así que deja el like, suscríbete, compártelo si sabes que le va a sumar a alguien más, y nos vemos en el siguiente video en la parte 2. Así que muchas gracias y nos vemos en el próximo video.